Imagina estar a 3 metros del evento que cambió el mundo, con el poder de detenerlo en tu mano y la orden de permanecer como un fantasma en la multitud. Parece madera, se siente como madera, incluso huele al polvo y al sudor de Judea. Pero si pudieras mirar a través de sus fibras, encontrarías un laberinto de sensores que no pertenecen a este tiempo. Algo que graba y que juzga cada latido del hombre al que llaman maestro. Los archivos lo llaman la vara de Moisés, pero para Jasón es su única defensa y su mayor condena. Bienvenidos a la misión de espionaje más peligrosa de la historia, el día en que la Fuerza Aérea intentó medir el átomo de un milagro. La premisa que vamos a analizar hoy parte de un proyecto científico clasificado en el que la USAF estadounidense desarrolla tecnología de viaje en el tiempo. Una locura de premisa. Sí, totalmente. Y su objetivo central es infiltrar a un piloto en la Palestina del siglo I para observar, con precisión milimétrica y sin ser detectado, los últimos días de Jesús de Nazaret. Madre mía. Hablamos de la misión de espionaje definitiva, ¿verdad? Operando en un terreno donde el más mínimo error, un simple destello anacrónico, podría alterar todo el curso de la historia. Claro, el riesgo es absoluto. Un paso en falso y cambias el presente. Ostras, es que es mucha presión. Pero quiero hacer una advertencia para quienes nos acompañan desde este mismo instante. Y es muy importante. A ver, cuenta. Vamos a analizar a fondo cómo este equipo de ingeniería logró meter tecnología puntera dentro de un simple cayado de madera. Pero la verdadera razón por la que nadie, de verdad, nadie debería perderse ni un segundo de nuestro viaje de hoy, llegará hacia el final. Ah, sí, el gran giro. Exacto. Hay un momento en esta misión donde el bastón recibe una modificación que es alucinante. Es que es brutal. Es vital que quienes nos escuchan se queden hasta ese punto para comprender hasta dónde puede llegar la arrogancia de la ciencia cuando intenta medir un milagro. Totalmente. Y para entender esa locura conceptual del final, primero tenemos que entender la herramienta, la famosa vara de Moisés. Sí, ese es el nombre en clave. Y, bueno, esta vara no es solo un objeto, digamos. Es la solución de ingeniería al problema más complejo de la infiltración temporal. Claro, el cómo llevas todo tu equipo sin que te quemen en la hoguera por brujería, básicamente. Exacto. Cómo introducir capacidades de escaneo médico, comunicaciones satelitales y armamento pesado en una época tan primitiva. La respuesta fue, pues, una miniaturización extrema bajo un escrutinio antropológico súper riguroso. Antes de continuar, hacemos un breve paréntesis. Queremos recordarles que este podcast no sustituye leer la obra de J.J. Benítez. Si aún no tienen su ejemplar, lo pueden conseguir en el link de la descripción. Además, para que se lleven lo mejor de este episodio, hemos diseñado un material descargable. Quédense con nosotros porque al decir la palabra clave, solo deben escribirla en comentarios para recibirla. Seguimos con el tema de hoy. O sea, cuando piensas en artilugios de espionaje, la mente se va a los clichés de la Guerra Fría, ¿sabes? El paraguas que dispara dardos o las cámaras en mecheros. Sí, lo típico de las películas. Claro, pero aquí estamos hablando de coger la capacidad analítica y destructiva de un bombardero furtivo y disfrazarla de un objeto cotidiano de hace 2000 años. El nivel de paranoia militar empieza desde el exterior. Y el exterior es una obra maestra del camuflaje legal y religioso. Fíjate que no servía cualquier trozo de madera. No podía ser un palo cualquiera que encuentras por ahí. ¿Qué va? Hablamos de un bastón de madera blanca, de pinzapo, curvado arriba, con un metro con 80 centímetros de longitud y 3 de diámetro. Pero su diseño respondía a la estricta necesidad de cumplir con la Misna. Las leyes de pureza judías, que eran, antiquísimas y súper estrictas. Precisamente. En la Judea del siglo I, llevar según qué objetos en días como el sábado estaba regulado al milímetro. Un bastón liso podía considerarse una carga ilegal. Madre mía, qué nivel de control. O sea que los guardias del templo te podían confiscar el bastón. Claro, y para evitar que confiscaran el artefacto más caro de la historia militar, los ingenieros le añadieron un anillo pintado de negro y 3 hileras de clavos con cabeza de cobre. ¡Ostras! Para catalogarlo visualmente en una categoría súper específica de bastones de peregrino permitidos, sorteando la aduana teológica, por así decirlo. No es un adorno. Es el interruptor manual, el gatillo que enciende todo este arsenal.
O sea, la única interfase física que tiene el piloto que se llama Jason, ¿no? Sí, Jason. Es su única forma de interactuar con la máquina manualmente en caso de emergencia. Todo lo demás está automatizado. Pero a ver, pongamos esto bajo la lupa. Confiar el control de un sistema tan avanzado a presionar un clavo un poco verde. Imagina el escenario. Es un riesgo, claro. Totalmente. Jasón está rodeado por una multitud enfurecida en Jerusalén, la adrenalina por las nubes. Si se tropieza y se equivoca de clavo, ¿qué pasa? ¿Dispara un láser o apaga el soporte vital sin querer? Bueno, es una objeción muy válida. El factor humano bajo estrés siempre es impredecible. Pero la sencillez de ese clavo es engañosa. No es un simple botón de encendido y apagado. Ah, ¿no? ¿Lleva algún sistema de seguridad? Sí, requiere secuencias de presión muy específicas, como si fuera un código Morse táctil. Y lo más importante, el clavo no procesa las decisiones, solo envía la señal a la base del bastón. ¿Dónde está el cerebro de la bestia, por así decirlo? Exacto. En un compartimento blindado en la base hay un microordenador nuclear con memoria de titanio. Y este núcleo es lo que salva al piloto, estabiliza la imagen y almacena hasta 150 horas de metraje. Un momento. Frena ahí. ¿Un ordenador alimentado por un núcleo nuclear dentro de un trozo de madera que llevas en la mano? Suena a locura, sí. Es que, ¿cómo es posible que esto no emita radiación constante? Lo último que quieres es freír a tu propio piloto o dejar un rastro radiactivo en el año 30 que vuelva locos a los arqueólogos del futuro. Pues ese fue uno de los mayores dolores de cabeza para los ingenieros. La solución pasó por un blindaje de aleaciones avanzadas de titanio y amortiguadores térmicos. O sea que la radiación se queda dentro. Sí, se contiene a nivel subatómico, y el escaso calor residual se disipa tan uniformemente por la madera que simplemente parece que el bastón está cálido por haber estado expuesto al sol del Mediterráneo. ¡Ostras! Es un diseño que absorbe sus propios desechos. ¡Qué barbaridad! Y pasa por un callado inofensivo. Pero claro, esto plantea un nuevo reto, que es la observación. Claro, porque la misión es grabar a Jesús de Nazaret y no puedes sacar una cámara gigante de cristal y apuntarle a la cara. Te quemarían por brujería al ver el reflejo del sol. Exactamente. Por eso los diseñadores prescindieron completamente del vidrio. A 1,60 m de la base, ocultos tras ese anillo negro, hay 4 canales de filmación en cruz. Para grabar en 360 grados, supongo. Eso es. Pero la magia tecnológica es que estas cámaras funcionan mediante sistemas basados en gases dinámicos. Cero cristal. Lentes de gas. O sea, a ver si lo entiendo. Necesito que nos detengamos en esto. ¿Cómo puedes enfocar la luz usando gas en vez de la curvatura de un cristal sólido? Pues a ver, para entenderlo hay que pensar en cómo el cristal normal curva la luz por su densidad fija, ¿vale? Las lentes tradicionales necesitan micromotores para moverse y enfocar. Y eso hace ruido, ocupa espacio y se rompe. Claro, en la vara de Moisés, el núcleo nuclear emite pequeñísimas corrientes eléctricas que alteran al instante la densidad del gas atrapado en esos canales ópticos. ¡Ostras! Cambian la densidad del gas para doblar la luz a voluntad. Exacto. Y esto te permite pasar de un gran angular a un teleobjetivo en milisegundos, en completo silencio y sin una sola pieza móvil. Es brillante. La luz se adapta al gas en tiempo real. Y, bueno, la audiencia tiene que recordar este nivel enfermizo de precisión óptica porque será clave para el experimento atómico del final de la inmersión. Fundamental, sí. Porque la observación visual es solo la punta del iceberg. Querían datos biométricos. Claro, el mando militar quería diagnósticos médicos. Pero ¿cómo examinas a alguien de hace 2000 años si tienes prohibidísimo tocarle para no contaminar nada? Pues transformando la vara en un hospital invisible, básicamente. Por encima de las cámaras de gas, integraron sistemas de escaneo médico a distancia, teletermografía dinámica infrarroja y ultrasonidos. O sea que pueden medir la temperatura de órganos internos, mapear el flujo sanguíneo o detectar lesiones a varios metros de distancia, sin rozar la piel. Todo eso, y con precisión clínica. Madre mía. Antes de seguir, un aviso rápido. Ya tienen en pantalla la palabra necesaria para recibir el material descargable. Solo tienen que escribirla en los comentarios. Aprovecho para invitarlos a suscribirse si quieren profundizar más en este universo. Intentemos visualizar la carga mental de Jasón. Imagina estar caminando por los callejones de Jerusalén, agobiantes y llenos de gente. ¿Tiene que ser un caos? Un caos total.
Y como los infrarrojos no se ven a simple vista, las fuentes dicen que el piloto lleva puestas unas lentillas cibernéticas, los crótalos, para poder ver hacia dónde apunta este hospital invisible. Sí, un nombre muy adecuado. Deriva de las serpientes que tienen receptores para ver el calor infrarrojo. Actúan como, un HUD de realidad aumentada. Exacto. Tú estás esquivando carros, escuchando gritos en arameo y superpuesto a tu visión normal ves salir haces invisibles de luz de tu bastón, escaneando los pulmones del frutero de enfrente. La sobrecarga sensorial tiene que ser aplastante. Totalmente. Vives en dos realidades, el caos del siglo I y la interfaz médica del siglo XX. Es un aislamiento psicológico profundo. Estás físicamente en la multitud, pero tecnológicamente separado por un abismo de miles de años. Y ojo, esta red de datos iba mucho más allá del propio bastón. Ah, claro, porque la vara es en realidad una antena, no es un disco duro aislado. Exacto, es un puente de telecomunicaciones. Su cabezal capta y amplifica las señales de los llamados nanohomos. Los nanobots. Sí, nanobots biológicos. Son enjambres microscópicos que habían inyectado antes en individuos del siglo I o dispersados en el ambiente. La vara recoge esos impulsos, los amplifica 10.000 veces y los envía a la nave nodriza. Al ordenador central, que se llama irónicamente Santa Claus. Pero, espera, aquí entra un choque logístico. Nanobots en la sangre de un ciudadano del Imperio Romano. Sí, parece increíble. Es que, como el sistema inmunológico de la época, que era robusto, no rechaza esas máquinas y mata al sujeto. Pues por la biomimética. Fíjate que los nemos no están recubiertos de metal, sino de un polímero que imita las proteínas nativas del huésped. O sea, que el cuerpo de un pescador de Galilea piensa que es parte de su propia sangre. Exactamente. Operan en silencio absoluto. Y toda esta información, más las coordenadas de unas sandalias electrónicas que lleva el piloto, viaja a la nave central por un relé láser. ¡Qué barbaridad! Pero, a ver, por mucha nanotecnología que tengas, el piloto sigue siendo un humano vulnerable. Un tropezón, una patrulla romana suspicaz y toda la misión colapsa. Y no puede sacar un rifle de asalto, evidentemente. Claro, adiós a la línea temporal. ¿Cómo se defiende entonces? Manteniendo el sigilo absoluto. Pues el Cayado tiene armamento dividido en no letal y letal. Para mantener la cobertura, Hasol activa un proyector de ultrasonidos guiado por un láser infrarrojo. ¿Y qué hace exactamente? Emite una onda de hasta 21.000 hercios que ataca directamente el aparato vestibular del oído interno del agresor. ¡Ostras! Para visualizarlo no es un simple mareo, es generar un terremoto invisible dentro del cráneo de la víctima. Sí, altera totalmente el equilibrio. O sea que el soldado romano o un animal experimenta un colapso espacial y cae redondo, inconsciente, sin quemaduras, sin sangre. Se despierta horas después, pensando que le dio una bajada de tensión. Es una disuasión súper limpia y elegante. Asegura la supervivencia sin alterar el registro médico histórico. Pero, claro, los militares siempre se ponen en lo peor. Ya. ¿Qué pasa si el ultrasonido no es suficiente y están acorralados de verdad? Pues que la vara de Moisés esconde un sistema letal formidable, un láser de gas basado en dióxido de carbono. Y su versatilidad es aterradora. ¿Hasta qué punto? Pues puedes emitir fracciones de vatio para encender una fogata a distancia con disimulo, o puedes poner el reactor al máximo y desatar unas de 20.000 vatios de potencia. 20.000 vatios. A ver, volvemos al problema térmico. Generar un disparo para fundir titanio o cortar roca implica liberar una energía absurda. Como la madera no se hace cenizas en las manos del piloto. Mediante disipadores de calor direccionales ocultos en la matriz de titanio. La energía se expulsa en una frecuencia indetectable a lo largo del disparo, protegiendo el camuflaje de madera. Alucinante. O sea, ¿puede atravesar una armadura romana en una fracción de segundo? Como si fuera papel. Y esto nos lleva a un dilema ético brutal. Imagina a Jasón acorralado por 10 legionarios. Activa el láser al máximo y corta un muro milenario en dos para huir. En ese momento acabas de alterar la historia para siempre. Claro, creas un mito instantáneo. Totalmente. Los que lo vean contarán que un hechicero partió la piedra con luz celestial. Introducir ese nivel de destrucción en el pasado es sentarse en un barril de pólvora. Toda la misión pende del hilo de no usar jamás el poder que tienen. Es la gran paradoja de viajar en el tiempo. Tienen tecnología divina, pero el reglamento les exige ser fantasmas absolutos. Y bueno, esta tensión entre poder y observación nos lleva a la gran revelación que prometimos al principio. Sí, por fin llegamos.
Quienes nos escuchan habrán notado la escalada tecnológica, de camuflaje de madera a ópticas de gas, radares biométricos y láseres quirúrgicos. Pero cuando los mandos preparan la segunda expedición, dicen, esto no es suficiente. Ya no quieren solo registrar la vida política y social. El objetivo se vuelve mucho más ambicioso. Quieren enfrentar la máquina contra el mayor dogma teológico de la historia. Madre mía. Para ello devuelven la vara de Moisés a los laboratorios y le instalan transductores de helio en el cabezal. Y aquí es donde la cabeza me hace cortocircuito. ¿Transductores de helio? A ver, ¿el helio se usa en criogenia o para inflar globos? ¿Por qué narices la Fuerza Aérea usaría helio para medir el milagro de una resurrección? Pues la clave está en la física cuántica de temperaturas extremas. Al enfriar el helio casi al cero absoluto, entra en estado de superfluidez. ¿Vale? En ese estado, pierde su viscosidad y se convierte en uno de los sensores cuánticos más ultrasensibles del universo. Reacciona a anomalías subatómicas que otras herramientas ni detectarían. ¿Como un sismógrafo a nivel cuántico? Si un cuerpo muerto reorganiza sus moléculas para volver a la vida, esa reorganización de materia y energía tiene que dejar una huella en el espacio-tiempo. ¿Una firma atómica? Eso es. El transductor de helio era la red científica para pescar la huella del milagro. Es que esto representa el colapso absoluto entre dos dimensiones, ¿verdad? Por un lado, el fenómeno teológico, la fe pura que ocurre fuera de la termodinámica. Y por otro, la fría maquinaria militar. Exacto, que está convencidísima de que cualquier fenómeno del universo se reduce a un gráfico de frecuencias si tienes el sensor adecuado. Intentar medir una resurrección con helio es como medir la profundidad del océano con un cronómetro. Es arrogancia pura. Es el triunfo de la soberbia empírica, totalmente, pero narrativamente es formidable. Demuestra que la tecnología en su máxima expresión busca apropiarse de los misterios del universo. Y todo encapsulado en un bastón de menos de 2 metros. Tienes una corteza externa dictada por textos religiosos antiguos. Y debajo, un núcleo nuclear, láseres que perforan acero y sensores cuánticos superfluos que buscan embotellar la firma atómica de un dios. Es querer poseer la verdad objetiva de lo sagrado sin participar espiritualmente. Jasón es el espectador definitivo detrás de sus lentes de gas. Lo cual nos deja con una reflexión final ineludible. Si hoy tuviéramos esta tecnología y pudiéramos infiltrarnos en los momentos más oscuros o injustos del pasado, ¿seríamos verdaderamente capaces de mantener la neutralidad? El peso de la tentación sería incalculable, ¿eh? ¿Verdad que sí? ¿Seríamos capaces de mirar el sufrimiento humano a través de un cristal frío solo para el archivo? ¿O la tentación de girar ese clavo verdoso y activar el láser a 20.000 vatios para corregir la historia sería irresistible? Es una cuestión que apunta a nuestra inmadurez como especie. Quizá el mayor peligro de tener poder absoluto no sea alterar el pasado, sino ver que la ética humana no soporta ser omnipotente. En fin, ha sido una exploración absolutamente extraordinaria. Invitamos a quienes nos acompañan a seguir diseccionando lo que leen y a buscar siempre las piezas ocultas, porque la herramienta de destrucción más sofisticada podría estar disfrazada del objeto más cotidiano. Hasta la próxima inmersión. Por cierto, tienen el material descargable a un comentario de distancia. Con la palabra clave, no olviden suscribirse y pasar directamente al siguiente video que ven en pantalla para no perder el hilo. Hasta ahora.